Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Nuevamente, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Marque ahí esa palabra porque estaremos viendo el siguiente verso más adelante. Incline su rostro, vamos a orar por la palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es alimento para nuestro cuerpo, para servirte en el Espíritu, Señor. Gracias, Padre amado, porque a través de ella puedo entender cuán grande eres tú, cuántas cosas tienes para mí, Señor. Toda tu verdad y toda tu misericordia la podemos conocer a través de tu palabra, Señor. Permite que podamos atesorarla en nuestro corazón, pero sobre todo hacerla por obra, pues tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te damos todo el honor, toda la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Este verso es bien importante. La palabra es tan rica que en un verso tiene tanta connotación tan profunda. Y a veces los cristianos dicen, pastor, no sé qué orar. Y en un verso hay tantas y tantas riquezas que el Señor nos quiere mostrar, que ahí habría un tema vasto para nosotros echar mano y orar, no solamente por nosotros, sino orar por nuestros hermanos, orar por la iglesia, orar por los gobernantes, orar por el mundo. Orar porque todas estas cosas que suceden allá afuera, pues vengan a mudarse en el poder de Cristo, en el poder de Dios, y todos puedan reconocer a ese Cristo maravilloso, a ese Salvador único que es Jesucristo. Y pues Pablo escribía a la iglesia de Corintio con un objetivo primordial, y era romper totalmente con esa cultura en la cual se había visto envuelta. Así como la iglesia hoy, estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, pero estamos rodeados de ese mundo, ¿no? Hay como un cerco. Y sabemos que tenemos un Dios grande, claro que sí, pero hay una influencia del mundo en medio de nosotros. Y no solamente que cerca la iglesia, sino cerca la vida de los cristianos. Porque cuando tú vas a una parte, a un lugar, a tu trabajo, a tu estudio, a la escuela, a donde vayas, tú eres un embajador, dice, de Cristo, ¿no? Y allí también hay una situación compleja, porque está rodeado de otro tipo de gentes. Y allí es donde nosotros debemos entender que debemos ser y preservar un testimonio que adquirimos a través de Cristo Jesús. Entonces, Pablo había visto esta situación, que era esta iglesia de Corintio era incapaz de romper totalmente con la cultura a la cual venía. Dice que era excepcionalmente divisivo, o sea, había mucha división allí, y esto mostraba su carnalidad y su inmadurez. Lo mismo puede sucedernos en nuestros días. Algunos creyentes, si viven comprometidos con Cristo, edifican su madurez espiritual, dependen del Espíritu Santo, lo obedecen y confían en Él como su Señor. Sin embargo, también vemos una contraparte. Hay otros que son lujuriosos e inmaduros, han cedido a la cultura que rodea a la iglesia y han adoptado sus ideas, valores y prácticas. Y eso lo vemos continuamente cuando se mezcla el mundo con la iglesia, ¿no? Hay una mistura allí. Y dice, pero esto como que no hace sentido. Si estamos hablando de Cristo, si estamos hablando de estas cosas, ¿cómo es posible que eso se diga en la iglesia? Pues eso mismo, han cedido ante la cultura, ante la presión, ante la influencia del mundo. Entonces, dice esta palabra que después de que Pablo partió de Creta, escribió una carta para instruir a Tito, un pastor local, el pastor local de allí. Y escribe esta carta porque sabía que la cultura de Corintio pues estaba desbordada, moralmente corrupta. Dice, Corintio se volvió tan moralmente corrupta
que el mismo nombre de Corintio se volvió un sinónimo para determinar desenfreno y depravación moral. La gente hablaba de corintianizar. Usted está corintianizado, o eso ha sido corintianizado. ¿Por qué? Porque representa la inmoralidad y aquella depravación moral, desenfreno total. Y podemos decir que la cultura de Corintio pues, es similar a la nuestra, con gente rebelde y vanidosa. Eso no nos extraña, lo vemos continuamente allí. Pero volviendo a Corintio, pues igual que la mayoría de las ciudades antiguas, Corintio tenía una acrópolis. Acrópolis era un lugar donde se rendía culto, era una ciudad alta. Dice que se elevaba casi a más de 600 metros y era usada como la defensa, como para la adoración. Era un lugar de culto, estaba allí. Era el edificio más prominente que había allí, la Acrópolis, en Corintio, el edificio más visible, más emblemático, que toda la gente lo conocía. Y era un templo dedicado a la diosa Afrodita, la diosa griega del amor. Y dice que allí habían hasta 1000 sacerdotisas, quienes eran prostitutas religiosas. ¿Usted se imagina esa mistura tan terrible? Dice que vivían y trabajaban allí, pero luego en la tarde bajaban para ofrecer sus servicios a los hombres de la ciudad y a los visitantes. O sea que eso era un bacanal terrible. Y allí en medio de esa ciudad, donde sucedían todas estas cosas, pues estaba la iglesia de Corintio. Usted se imagina allí resistiendo algunos y otros dejándose influir de aquellas situaciones. Comparado a lo que estamos viviendo en este mundo, en este tiempo actual, pues no difiere tanto, porque hay muchas cosas que vienen a tomar la mente de los creyentes y a tratar de influenciarlos y a caminar por una vía doble que no existe. Porque solamente hay un camino, y ese camino es ¿quién? Cristo Jesús. Pero quieren tener un camino alterno. Yo camino con Cristo, pero abrazo esta idea, acojo esta filosofía, tomo este pensamiento, esto me conviene, esto no. Y allí radica algo importante, y es el desconocimiento de la palabra. Porque si estamos completamente conscientes de la palabra, si nos acercamos a Cristo Jesús, si vamos en busca del Espíritu Santo que llene, que nosotros disminuyamos para que Él crezca en nosotros, pues estamos entendiendo que no podemos servir a dos señores. Solamente hay uno, es Cristo Jesús. Entonces, Pablo le dice a Tito que escogiera en las iglesias ancianos, siervos, discípulos, que fueran retenedores de la palabra fiel, tal como había sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso lo dice Tito 1:9. Y esto es importante, Tito 1:9, apúntalo allí. Dice Tito, Pablo le dice a Tito que escoja a los ancianos, que fueran retenedores de la palabra fiel, como el pastor hablaba esta mañana en la escuela bíblica. La palabra hay que retenerla. Hay que ser esos siervos fieles en los cuales la palabra es retenida, es guardada como tesoro, pero también enseñada, practicada. Y eso es lo que quería Pablo, quisiera Tito. A estas personas que el apóstol Pablo llama de carnales, como a niños en Cristo, tiene que usted fijarse que los llama primeramente ¿de qué? Hermanos. O sea que les está hablando a la iglesia. Pablo le habla a la iglesia, a aquellos hermanos que están allí, que creen en Cristo, que siguen el Evangelio, pero que tienen unas actitudes carnales. Ese es el problema. Aunque tienen el Espíritu Santo, pues no se están comportando como espirituales, sino como carnales. Eso es gente carnal, como cristianos inmaduros, niños en Cristo. Y aquí viene una parte interesante donde nos dice esa parte de niños, y la gente dice, es que hay que comportarse como niños, inocentes, y eso no tiene que ver con ello. En el contexto cultural judío, de la época de Jesús, pues a los niños no se les consideraba un modelo de inocencia.
como lo hacemos nosotros hoy. Dice, ay, qué tan niño, ese niño es inocente. No, en ese tiempo no, sino como un modelo de inmadurez, ignorancia y torpeza. Así se veían los niños en aquel entonces. Y peor aún, no conocían la ley necesaria para la salvación. Ese es el contexto de los niños. No tenían aún las condiciones básicas como para entender y acoger su doctrina y decidirse a seguir a Cristo. Pero llega un momento, si usted ve en los pasajes de la Biblia, en que los niños se acercan a Cristo y los discípulos lo retiran. ¿Por qué? Porque los niños están perturbando allí. Y hicieron bien los apóstoles en retirar a los niños. Pero Jesús aparece allí con una enseñanza maravillosa. Dice a los discípulos que son como niños, que dejen que los niños vengan a mí, porque el reino hay que recibirlo como un niño. Y este punto de comparación es el siguiente. Dice, los niños no son autovalentes, no se valen por sí mismos, sino que dependen del cuidado de los demás. Y reciben las cosas no porque las hayan ganado haciendo méritos, sino gratuitamente. Y no se hace mayor problema de esto. Esto significa que en una sociedad y en una religión, en lo central aquí es el mérito y el cumplimiento, sobre todo en lo que se refiere a la salvación. Cuando Jesús hace estallar la lógica al ofrecer la salvación como un regalo y no como un premio o sueldo por los esfuerzos realizados. Esa es la actitud del niño, que es dependiente. Aquel cuando dice, Señor, vengan aquellos que tienen como esa actitud de niño es que dependen de alguien. Dependemos de Cristo Jesús, mis amados hermanos. Esa es la actitud, no de inocencia, sino de dependencia. Y ganamos una salvación no por méritos, sino por amor de Cristo por nosotros, del propio Padre hacia nosotros. Es un premio no por los esfuerzos realizados, sino es recibido ¿por qué? Por gracia de Dios. Entonces allí el apóstol Pablo pues habla así, como a niños en Cristo, o sea que dependen de la palabra. Pero en ese tiempo estaban caminando por dos vías completamente diferentes. Eran cristianos, sí, estaban pensando y actuando en cosas de Cristo, pero actuando de acuerdo a la carne. Y eso se ve mucho en la iglesia actual, en este mismo tiempo. No están pensando en el espíritu, pero la carne puede dominar ciertas partes, aspectos de sus vidas. Lo que aquí quiere decir también es que si fueran totalmente carnales, pues no habría una evidencia de haber nacido de nuevo. Siempre decimos que nosotros aún estamos en esta carne y podemos caer, pero no debemos permanecer ahí, sino que debemos proseguir la meta con el objetivo de dar en el blanco, que es que lo que Dios quiere para nosotros, la voluntad de Dios. Nosotros debemos procurar por esa búsqueda de Dios, sin caminar en dos vías paralelas, sino en un solo camino que es Cristo Jesús. No debemos estar pensando y actuando de acuerdo a la carne, sino realmente demostrar que hemos nacido de nuevo. Y Pablo está enseñando estos problemas donde claramente están pensando y actuando carnales. O sea, los hermanos confían en Cristo, pero actúan de una manera carnal. Allí es donde está esa diferencia, esa incomodidad de Pablo con la iglesia de Corintio. Decimos que el cristiano carnal es un hijo de Dios, es nacido de nuevo y en camino al cielo. Pero dice una parte importante, está viajando como si fuera en tercera clase. ¿Usted conoce cuando viaja en el avión hay primera clase, segunda clase? O turista. Pero en este caso, el carnal, siendo nacido de nuevo, siendo hijo de Dios, en camino al cielo, porque ya reconoció a Cristo como su Señor y Salvador, está viajando en tercera clase. Cuando nosotros estamos llamados en Cristo Jesús a viajar en primera clase, porque somos escogidos por Él, somos llamados por Él, porque somos amados por Él, porque tiene promesa para nosotros, porque nos alentamos en Él, porque nos apoyamos en Él, que es nuestra roca fuerte, Él es nuestro proveedor, el que nos llena de gozo.
cómo hemos de ir al final, ¿no? Vamos al frente, porque vamos con Él. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, ese viajante de tercera clase, pues es un retrato del cristiano carnal, habitado por el Espíritu, pero dominado por la carne. Hay una diferencia en esa palabra que se llama, en la palabra griega, sárquicos, que significa que está caracterizado por la carne. Ese es el cristiano carnal. Habla de uno que puede y debería hacer las cosas diferentes, pero no lo hace. Eran sárquicos, o sea, estaban en la carne. ¿Qué pasa con el carnal? No quiere cambiar. No tiene deseo. Sí, yo conozco a Dios, pero yo lo amo, yo voy a la iglesia, pero salgo de la iglesia y me cambio de traje. Me quito esta vestidura de cristiano y voy y me pongo la del mundo. O estoy allí compartiendo las cosas del mundo. Pablo nos habla a nosotros acerca de 3 categorías de hombres que existen. Y uno de ellos es el hombre natural. Ese hombre natural, mi amado hermano, es aquel que no es salvo. Ese hombre que va por allí sin enterarse de nada, sin querer reconocer que necesita un Salvador, sin querer reconocer que hay un infierno y que hay un pago al pecado, que no quiere reconocer el amor de Dios, la provisión de Dios, no quiere reconocer que todo lo que ha creado en el universo entero pertenece a Dios. Ese es el hombre carnal. Dice, yo no necesito el Salvador. Esto aquí termina y ya, la vida son 3 segundos y hay que vivirla a tope. No me importa nada. Eso dice el carnal, el natural, perdón. Y sigue un patrón que es el patrón de Adán, y asimismo rechaza las cosas del Espíritu. Por eso cuando vamos a evangelizar nosotros encontramos a estas personas que dicen, no me vengan a hablar de eso porque o no tengo tiempo, o no me interesa, o no estoy preparado. ¿No? Ese es el hombre natural. Pero está el hombre espiritual, que dice 1 Corintios 2:15, quien conoce las cosas de Dios, aquel que viene, ese hombre espiritual, viene en arrepentimiento y fe a Jesús. El hombre espiritual es el que dice, Cristo me salva. Él salva mi espíritu y debo trabajar de la mano del Espíritu Santo para santificarme con Él. El Espíritu Santo, mi amado hermano, lo reconoce el hombre espiritual como el único que puede santificarlo. Nosotros como cristianos, como hombres y mujeres espirituales, reconocemos a ese Espíritu Santo, que es el único que puede santificarnos, pero nosotros debemos tener una fe en acción, ir a por Él, ir a buscar esa santificación por medio del Espíritu Santo, y eso requiere un proceso que es luchar contra la carne. Si nosotros queremos agradar a Dios, si nosotros queremos luchar contra la carne, vamos a por el Espíritu Santo. Es el que me da la fuerza. Es el que permitamos que el Espíritu Santo crezca en nosotros y que nuestro ser, el aún carnal, disminuya cada vez más. Nunca se va a ir porque, lo volvemos a decir, aún estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, pero estamos todavía con una carne aquí. Debemos dejar que disminuya para que el Espíritu crezca en nosotros y demos ese fruto del Espíritu Santo que es tan maravilloso. Entonces, debemos buscarlo para luchar contra esa carne. Y esa lucha tiene que ver también con ese fruto propio del Espíritu, que es el dominio propio. Si no está en nosotros ese dominio propio, pues será fácil abrazar las cosas del mundo. Porque, voy a intentarlo, voy a dejarlo así, voy a caminar aquí y abrazo las cosas del mundo. Es que me gusta a mí, es que esto me satisface. Mentira de Satanás. Engaño. Es que yo creo, voy donde Cristo, hago las cosas bien, pero prefiero hacer estas otras cosas también del mundo, filosofías contrarias, pensamientos que están equivocados conforme a la palabra de Dios. Entonces, encontramos también en nuestra vida diaria aquel jefe que te hace la vida imposible. Tú vas al trabajo y hay jefes que te tienen en la mira, ¿no?
Y, pero este te pone más trabajo, te hace salir más tarde, no te paga esto aquí. Te está perturbando. Te quita la paz. Pero el cristiano verdadero, el cristiano, el hombre espiritual, pues tiene ese dominio propio. De saber que aquel jefe no te va a perturbar ni te va a quitar la paz con Dios, el gozo con Dios, sino más bien va a generar en ti un amor. Ese amor ágape que nos enseña el Señor Jesús. No un amor por emoción, no hay, yo tengo que amar al jefe así me va a tratar de mal. No, es porque hay una ordenanza de Cristo que debemos amar a nuestro enemigo, aquel que nos insulta. Debemos mostrar humildad. Y todo eso tiene que ver con un testimonio de ser cristiano. Allí esto hace parte del hombre espiritual. Y todos nosotros procuramos por ello. Pero debemos hablar también de esos hombres carnales, de esas mujeres carnales que aún permanecen en la iglesia. Y así como el apóstol Pablo escribe a Corintios, pues así nosotros también tenemos que exponerlo hoy en esta mañana. Porque necesitamos vivir en este mundo, pero no pertenecer a este mundo verdaderamente. No ser abrazados, no ser influenciados por esas filosofías o por esas tendencias culturales que están allá afuera. ¿Existe el hombre carnal? Claro que sí. Él conoce las cosas de Dios. Sin embargo, en formas significativas, aún se caracteriza por la carne. Y tú lo ves claramente en su forma de vestir en la iglesia, en su forma de hablar en la iglesia. Sí, es un hermano reconocido, sí, es un hermano o una hermana reconocida, pero aún tiene esas cosas allí, ¿no? Tiene cosas puestas en el mundo. Eso describe al hombre y la mujer carnal. Muchos piensan que ser del mundo es salir de la casa y compartir con impíos. Dicen, yo no comparto con impíos, yo no me voy a beber, yo no voy a bailar, yo no voy a escuchar esa música del mundo. Pero muchas veces, aún sin salir de casa y no compartir con los impíos, pues aún dentro de su casa, su modo de obrar y de actuar en él puede ser carnal. Yo puedo estar en mi casa, pero anhelando cosas de la carne. Y eso hay que estar vigilantes. Mira lo que dice Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, y apúntelo y búsquelo allí, porque es bueno marcarlo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esa es una gran palabra, verdad total. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, afuera, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí está claro, mi amado hermano, nos rodea una cultura secular, la cual está dominada por el materialismo, por la inmoralidad, por la perversión, y las personas viven desafiando los mandamientos de Dios, pues creen que pueden hacer lo que les plazca sin sufrir las consecuencias. La pasión de la carne, todo lo que anhelemos con la carne, posesiones o otras cosas, vanidades, aún estando en la casa, si anhelamos eso, pues estamos anhelando cosas que no pertenecen a un ser espiritual. Si estamos dándole la pasión de los ojos, el mirar otras cosas que no convienen, que nos llevan a pecar o que nos llevan a alejarnos de esa bendición de Dios, pues está mal, aún estando en casa. Cuidamos lo que vemos en la televisión, cuidamos lo que vemos en el internet, cuidamos lo que leemos. Allí, aún estando en casa, podemos incurrir en esas cosas. La arrogancia de la vida, el ser autosuficiente, ¿no? Yo estoy bien con todo, trabajo, cumplo en la iglesia, pero a veces hay una arrogancia, un orgullo que no está bien avenido en las cosas del Señor. Y pues dicen, no provienen estas cosas del Padre, sino del mundo, de esa influencia de allá afuera.
Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Que nosotros nos mantengamos como hijos de Dios firmes. ¿Y firmes en qué? En la palabra de Dios. ¿Dónde conocemos nosotros a Dios? A través de su palabra. El pastor lo explicaba muy bien esta mañana. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, ese será nuestro estandarte. Ahí hacemos nosotros que valga esa palabra de la roca fuerte. Que sea nuestro resguardo, que sea nuestro castillo. Allí estamos nosotros guardados de esa influencia del mundo. Viendo y yendo a la palabra de Dios. Esa es la clave, mi amado hermano, para no ser vencidos por el mundo. Apropiarnos. La Biblia es el cimiento de nuestras creencias y es la verdad. No nos regimos por nuestra propia opinión, sino por los principios bíblicos que moldean nuestra conducta, nuestras conversaciones y nuestro carácter. El Señor ha preservado esta palabra a través de la historia de la humanidad porque su palabra es eterna y Él nos la dio para nosotros aprender allí. El pastor lo explicaba esta mañana bien, no pueden haber situaciones que cambien con respecto a la traducción, a Reina Valera o otras traducciones, pero el original está perfecto porque es de Dios. O la interpretación del hombre la hace imperfecta, pero la palabra es perfecta porque la ha hecho inspirado el Señor. Entonces, debemos nosotros vivir en santidad y ello significa aferrarnos a las enseñanzas. Y al aferrarnos a las enseñanzas de Cristo, a las enseñanzas de Dios, pues somos transformados. Yo sé que vosotros, si miráis hacia atrás, en los primeros días de vuestro caminar cristiano, y comparas con el día de hoy, ya no sois iguales. Ya habéis aprendido, sin duda alguna, un sinnúmero de palabras de Dios que los mantiene fortalecidos en los momentos difíciles. Eso quiere ir, o nos enseña, que vamos caminando a por más, a mejor. Nos aleja del pecado, dice el Salmo 119:1. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso decimos que la palabra hay que atesorarla en nuestro corazón. Cuando atesoramos la palabra en nuestro corazón, pues aprendemos a no pecar contra Él, porque la recordamos constantemente. Nos atrae a Dios si nos hemos extraviado. Si nosotros, hay algo tan importante como el Espíritu Santo nos lleva a confrontarnos internamente. Cuando hacemos algo malo, dice, wow, esto no está bien, esto a Dios no le gusta. Es tan maravilloso que nos trae a recordación la palabra y esa palabra nos lleva nuevamente al camino de Dios si nos hemos extraviado. Nos da lo que necesitamos para identificarnos y refutar el pecado y para guardarnos de falsas doctrinas e ideas. Esa es la palabra de Dios. Nos da seguridad y nos capacita para servir al Señor. Nosotros venimos aquí a este lugar a recibir palabra de Dios, a ser entrenados en la palabra y luego salir allá afuera a dar por gracia aquello que por gracia hemos recibido. El conocimiento de Dios, la palabra del Señor. Pero aquí hay algo importante. Quiero que usted vaya a ese segundo verso que está allí en 1 Corintios 3. Porque Pablo nos habla en el segundo verso algo bien importante. El mundo hace todo lo posible para alejarnos del Señor, para querernos robar la salvación, pero tenemos que nosotros no soltar el ancla, y esa ancla es Jesús. Mira lo que dice el verso 2 en esta 1 Corintios 3. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Complementa con lo que dice, o sea, que no puede hablarnos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Qué quiere decir con os di a beber leche? Que Pablo mantuvo la enseñanza en lo básico, a pesar de que tenía una visión
mayor de esa espiritualidad de ese pueblo. ¿Me hago entender? Cuando viene Pablo, ve un gran potencial en esa iglesia de Corintio. Y él tiene que empezar por lo básico. Pero ¿qué pasa? Que aquella iglesia se quedó con lo básico y solamente se movió en lo básico. No hubo una madurez espiritual. ¿Por qué? Porque estaba siendo influenciado por la cultura que tenía alrededor. Y Dios tiene grandes cosas para nosotros, mis amados hermanos. Y cuando nosotros nos separamos del mundo, esas cosas vienen sin duda alguna para ser reveladas a través de la palabra y nosotros gozarnos en esa presencia y en ese poder que solamente Dios da. Y eso es lo que pretendía el apóstol Pablo. Pero ellos creyeron que estaban listos ya con esa pequeña cosa, con esa papilla para niños. Pero no estaban listos para las cosas profundas. No estaban viendo más profundamente que las cosas básicas que ya se les había predicado. Por eso nosotros tenemos que tener más sed y hambre de Dios, de buscarle continuamente, para que esas verdades nuevas, para que esas verdades aún desconocidas vengan a nosotros, para que haya una verdadera comida sólida para nuestra vida. Nosotros no podemos estar caminando como adultos y comiendo como niños, ¿no es verdad? Imagínate nosotros en este tiempo que de adultez, nosotros comiendo compotas, papillas. Eso sería... Y tomando, no se llama, biberón. Se vería ridículo, ¿no? Asimismo es en el campo espiritual. Nosotros no podemos caminar como niños o como adultos, pretendiendo ser maduros espirituales y aún quedándonos en simplemente que Dios es amor o que Dios nos cuida. Cuando hay tantas profundezas en la palabra de Dios. Por eso es tan importante, como el pastor lo decía, venir a los estudios bíblicos. Porque debemos crecer aún más en esa madurez espiritual. Si tú no vienes un domingo, si faltas otro, solamente tienes 2 horas al mes de conocimiento bíblico. Ahí estás metiendo mano a la papilla. Y no estás viniendo a recibir ese verdadero manjar de comida espiritual que el Señor nos quiere dar. Donde aprendemos. Imagínate un manjar que tú puedas ver, un manjar de reyes. Si usted has visto las pelis allí que ponían faisán, ponían todos los pescados, ponían todas las frutas, ¿no es verdad? Alguna vez me imagino que lo habéis visto en alguna peli. Tener ese banquete al frente de nosotros y saciarnos de ese banquete, ¿cómo nos vamos a poner? Fuertes espiritualmente. Y en el momento de una lucha, de una batalla, ¿cómo vamos a estar? Casi que invencibles. Porque el que vence es Cristo Jesús, ¿no? Que pelea por nosotros. Pero vamos a estar preparados para ello, porque estamos bien alimentados. Pero si vamos siempre a por papilla, cosas de niño, biberón, pues son como los niños pequeños. Caminan así, tú los tocas y se caen, porque no hay estabilidad. Así es cuando simplemente nos quedamos con esas cosas básicas de conocimiento cristiano. Y eso mismo es lo que determinó y vio Pablo en los Corintios. No querían las cosas profundas. Se amañaron, se quedaron con esas cosas básicas de la enseñanza que él ya les había predicado. Por eso la diferencia entre leche y vianda es simplemente un grado, no es un tipo de doctrina que puede ser enseñado en un seminario. Es algo que puede ser enseñado a niños, aunque no con las mismas palabras. Pero no hay 2 evangelios, mis amados hermanos. Uno para los estudiados y otro para los no estudiados. Hay parte del Evangelio y no hay parte del Evangelio en que estemos nosotros restringidos o no autorizados para guardarlo de la gente. Dios quiere que todo el conocimiento de la palabra de Dios sea entregado. Pero está en los receptores, que sois vosotros, la iglesia, los hermanos, en recibirlo o no, en apropiarse o no. A un niño pequeño que está empezando la escuela, ¿cómo le estás enseñando? El abecedario, decir mamá, qué sé yo. No puedes llegar con cálculo diferencial o con física o química a un pequeñín de 4, 5 años, 6 años, que no te va a entender. Tiene que haber un proceso. Pero si ese niño creciese hasta el college y siguiera viendo mamá, bebé y esas letras, pues ya está muy grande como aprender eso. Tiene que recibir otras cosas. A esa edad en el college ya tienes que estar viendo negocios internacionales, tienen que ver otros idiomas, tienen que ver
principios de ingeniería, aquel que le gusta, tantas cosas más sólidas. Así nosotros como cristianos necesitamos tener y estudiar la palabra de Dios a profundidad. Dice, porque aún no erais capaces, dice el apóstol Pablo en ese segundo verso. No es que Dios esté previniendo a los corintios de recibir esa vianda. Él no dice ahí, no erais capaces. No está diciendo que no lo va a recibir, sino que Pablo tenía que decirles que había una atracción de parte de los corintios por la comida chatarra, espiritualmente hablando. O sea, como cosas que simplemente me satisfacen ahora, ¿no? Como tenemos a una mujer que es ¿cómo es que dicen? Empoderada, entonces se quedan con eso. ¿Han visto? Yo soy empoderada. ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás del empoderamiento? Se quedan solamente con ese concepto. Eres una mujer empoderada, entonces todas las mujeres ahora levantan bandera, ¿no? ¿Has visto? Y como el pastor hablaba hoy esta mañana de las pastoras. Entonces levantan ese movimiento para las mujeres empoderadas. ¿Y dónde está el resto del conocimiento de la palabra de Dios? Se quedan simplemente con la leche y no van por la vianda, por aquello fuerte, verdadero, que les va a llenar el espíritu, que les va a fortalecer, que los va a hacer conocer cada vez más a Dios. Entonces se quedan allí, simplemente con eso. Entonces se quedan con esa comida chatarra espiritual, del que tú puedes, del que tú eres vencedor, de que el Señor te va a bendecir, de que el Señor es todopoderoso y que nada te va a pasar, pero no van a llamarles al arrepentimiento, a buscar al verdadero gestor de mi vida eterna, que es Cristo Jesús. No voy al arrepentimiento, a pedir perdón, a cambiarme. Se quedan con la chatarra espiritual de comida cuando te dicen que el Señor te va a prosperar y que si tú pides, tú recibes. Pero solamente la gente pide cosas materiales. ¿Cuándo has visto tú pidiendo a alguna persona, Señor, dame más paciencia? Señor, dame más amor por mis hijos. Señor, dame más amor por mi esposo. Señor, dame más amor por mi esposa, que la pueda entender, que lo pueda comprender. Señor, dame más sentir de oración, que pueda orar cada vez más, no los 5 minutos rapiditos que los hago en la mañana, sino que yo pueda sentarme, postrarme, humillarme y dedicarte 1 hora a orar. Si esa es la comunicación contigo. Pero solamente se piden cosas materiales, la casa, el trabajo, provee, Señor, provee, como si fuera el gerente de un banco que pide cheques continuamente, ¿no? Toma, ¿cuánto que necesitas? 10.000, 20.000, toma. Eso no es Dios. Necesitamos ir a buscar a Dios permanentemente y buscar, Señor, múdame, cámbiame, Señor, hazme un hombre nuevo, una mujer nueva, renueva mi mente, que no esté influenciada por esa cultura allá afuera, sino en las cosas tuyas. ¿Por qué voy a pedir tantas cosas materiales si la palabra dice que cuando yo pongo mis ojos en lo alto, lo demás que viene por añadidura? Pero ahí es donde entra esa comida vana o chatarra espiritual, donde solo se quedan con que Dios es proveedor. Pero no van más profundamente en saber y entender que lo que Dios da es mayormente espiritual. Dios es el dueño del oro y de la plata, seguro que sí. Y Él nos provee a través de tener un trabajo o otras cosas, esa parte material que necesitamos, porque es imposible vivir sin una casa, sin ropa, qué sé yo. Pero mucha gente se va o se extrapola en pedir solamente eso, cuando la bendición está de manera espiritual. Entonces, esa comida no está basada en la sabiduría, está basada en la palabra de Dios. Aquellos eran incapaces de recibirlo porque estaban llenos de esa comida chatarra, no eran capaces de la vianda espiritual que Pablo quería darle. Entonces lo que llama Pablo a decir es que hay que aplicar las sagradas escrituras a nuestra vida, apropiarnos de esa palabra, guardarla en nuestro corazón, pero hacerla práctica. Las verdades bíblicas no solo son el cimiento de nuestras creencias, sino también el mensaje en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros labios, en nuestros ojos. Si deseamos vivir en santidad, debemos nosotros como cristianos espirituales llenar nuestra mente con la pureza de la palabra de Dios.
Y recuerde esto, mi hermano, cada decisión que tomemos debe ser guiada por principios bíblicos. Cada decisión que tomemos debe ser guiada por principios bíblicos. En tu casa, en tu trabajo, en tu diario vivir, en tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, los hijos con los padres, debe ser guiada por principios bíblicos. Si quieres ser realmente un cristiano, un hombre y una mujer espiritual. ¿Cómo aferrarnos a la Biblia? Pues leyéndola con detenimiento, meditando en ella a diario, obedeciéndola con constancia, aplicándola de manera espiritual. Aquellos que dejan la palabra de Dios de lado, pues ¿qué van a obtener? Pues van a creer más en el mundo y va a captar el mundo más su atención. El mundo se gana la simpatía de aquellos que dejan las cosas de Dios de lado. Entonces, hay más empatía con el mundo. Los temas seculares pues dominan las conversaciones vanas que nada tienen que ver con un hombre espiritual. Cuando se aleja de la palabra. Cuando se aleja de la palabra, el mundo influye en nuestra manera de vestir. Y a veces hay lugares, hay iglesias que la manera de vestir, dice, madre mía, ¿esto es una iglesia o qué es esto, no? Porque hay que cuidar eso también. Solo se le dedica tiempo a las cosas del mundo cuando se deja la palabra. Se arruina el testimonio. Cuidado con eso. Cuando dejamos la palabra de lado y empezamos a caminar por dos vías, con un pie aquí, otro aquí, se arruina ese testimonio, mi amado hermano. Y nosotros debemos ser embajadores de Cristo en cada lugar que nosotros vayamos. Y en nuestra propia casa también. Y aquellos que no van a la palabra, pues son guiados por la idolatría. Empiezan a poner otros ídolos frente a Dios, antes que Dios. Entonces, Dios en segundo plano, ponen primero el trabajo, ponen primero otras cosas, los placeres, qué sé yo, antes que Dios. Lo triste, mi amado hermano, es que aquellos creyentes que ceden ante la influencia del mundo, a pesar de que son salvos, pues desperdician sus vidas. La única solución, mi amado hermano, es arrepentirse, alejarse del mundo, para regresar al Señor y a su palabra. Esa es la única. Concluyendo, en 1 Corintios aprendemos que el apóstol Pablo les enseñó a esos santos cómo promover la unidad de la iglesia, cómo aprender las cosas de Dios, la función del cuerpo físico como templo del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros venimos a aprender hoy. Cómo promover la unidad de nosotros como iglesia, basados en la palabra de Dios, basados en hombres y mujeres espirituales que aún estando en la carne, en esta carne, promueven, buscan de la presencia de Dios, la presencia de Cristo real y verdadera en sus vidas, siendo cada vez más, o procurando cada vez más esa parte de conexión, de establecimiento espiritual con Cristo Jesús más íntimamente. En esta parte de 1 Corintios podemos aprender doctrinas y principios que nos ayudarán a vivir correctamente, a pesar de cualquier iniquidad con la que podamos encontrarnos en este caminar. En el mundo nos encontramos con tantas cosas, pero ¿cómo lo vamos a lidiar? ¿Cómo lo vamos a capotear, como decimos nosotros? La situación. Hoy la pregunta sería para cada uno de vosotros, ¿qué te influencia más? ¿El mundo o la Biblia? Y para aquellos que nos ven a través del internet también, ¿qué te influencia más? ¿El mundo o la palabra de Dios? ¿Aceptas todo lo que sucede en la actualidad o haces un balance, una reflexión y ves cuán corrupto ha llegado a ser este movimiento en nuestra sociedad? ¿Qué efecto causan en ti los medios de comunicación? Aquella manera de pensar liberal en los medios de comunicación. ¿Cómo causan efecto las actitudes y las emociones y la conducta que tú ves en internet, en las redes sociales, en el TikTok, en tantas cosas que aparecen ahora? ¿Cuánto tiempo le dedicas a aquellas cosas, al teléfono, al móvil, a la televisión, a la prensa, en comparación a la palabra de Dios? Son preguntas que vosotros os debéis responder allí en vuestra mente. Pero solo quiero deciros, mi amado hermano, si usted es un hombre espiritual, llénese cada vez más del Espíritu Santo. Continúe orando,
continúe con sus devocionales, continúe luchando, mi amado hermano. Si usted es un hombre y una mujer espiritual, preserve esa palabra de Dios, preserve su fuerza que está cimentada sobre la roca fuerte que es Cristo Jesús. Continúe buscando el Espíritu Santo que le da el querer como el hacer. Y en nuestra vida está la unción del Espíritu Santo, mi amado hermano. No olvide de eso, que nos capacita, Él nos enseña, Él nos dirige. Y cuando nosotros queremos ser hombres y mujeres espirituales, pues estamos siguiendo lo que nos dice el Espíritu Santo, pero usted continúa haciendo su parte, pidiéndole al Señor que lo llene más de su Espíritu. Para aquel hombre carnal, aquel que está en las cosas de Dios, que conoce de Dios, pero aún tiene esas cosas de la carne, que puede estar trabajando en su mente, en su actitud, en su testimonio, pues necesita vivir la palabra de Dios. Necesitas vivir la palabra de Dios en tu vida, trayendo testimonio a tu familia, a tu entorno. Pero necesitas humillarte y clamar ante Dios expresando que no puedes solo. Yo creo en ti, Señor Jesús, yo creo en el Dios Todopoderoso, pero ahí hay cosas que me atañen a la carne, al mundo. Señor, me humillo ya ante ti para que tú obres en mí, Señor, transformando mi mente y mi corazón, transformando mi testimonio en mi familia, en mi entorno. Por eso el hombre carnal, la mujer carnal debe clamar ante Dios expresando que no puede solo, que necesita la ayuda de Dios. Por eso necesita ir en oración, pidiendo ayuda para ser conformado a la imagen de Jesucristo. Ser más parecido con Jesús, que no sea un oidor de la palabra, sino que sea un hacedor de la palabra de Dios. Por eso solo hay un camino, clamar a Dios Todopoderoso. Si murmuro y me quejo constantemente, ayúdame, Señor. Si ando criticando continuamente, ayúdame, Señor, a cambiar esta actitud con mis hermanos, con la iglesia, contigo. Si tengo falta de perdón, ayúdame, Señor, a que pueda cambiar esta falta de perdón con aquel que me hirió. Han pasado 10, 20 años y aún sigo con el mismo rencor en el corazón, madre mía. Necesito de tu poder en mi vida, Señor, para sacar y vaciar todo aquel rencor, dolor, podredumbre de mi corazón, y solamente contigo lo puedo hacer, Señor. Clamemos al Señor, o clama al Señor al hombre carnal en contra de la avaricia, de querer tener posesión y no dar aquello que el Señor ha dado por gracia, darlo también para servir a Dios. Clamar al Señor para que cambie esa avaricia, por la falta de aplicar los dones que el Señor nos ha dado para el servicio de la iglesia. Porque todos tenemos dones, pero muchos se los guardan y no lo dan al servicio de la iglesia, sabiendo que es Dios el que los ha proveído. Allí hay una parte importante de la oración que el hombre carnal puede hacer para mudar todas esas cosas y venir cada vez más a ser un hombre espiritual. Y el hombre natural, por último, pues no conoce a Dios. Necesita el hombre natural reconocer que nada puede ser sin Dios, que necesita un Salvador, que necesita un rescate de este mundo, que sabe que va directo a una muerte eterna sin Dios. Es el hombre natural el que debe clamar y decir: estoy en pecado, me deleito en el pecado, soy enemigo tuyo porque amo el pecado, porque amo el mundo. Señor, sálvame. Necesito de un Salvador real y verdadero, que eres tú, Señor Jesús. Te reconozco hoy en este día. Ese es el clamor del hombre natural. Amo las cosas del mundo, Señor, cámbiame, no quiero más, Señor. Soy enemigo tuyo porque amo los placeres del mundo, pero hoy quiero humillarme ante ti. Sálvame, perdóname, restáurame, hazme nacer de nuevo. Quiero ser una nueva criatura para ti. Ese es el clamor de hoy, mis amados hermanos, del hombre espiritual, el hombre carnal y el hombre natural. Muchos en la iglesia se ven misturados de estas cosas. En el mundo aún más, pues, el hombre natural. Pero clamemos a Dios, mis amados hermanos, hoy todos juntos, para que el Señor haga su obra maravillosa en nosotros. Y que nosotros sigamos con ese gozo, con esa alegría de saber que tenemos un Dios tan grande que no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Ponte en pie, mi amado hermano. Vamos a orar.
¿Cómo nos identificamos nosotros hoy en esta mañana con ese mensaje del apóstol Pablo a los Corintios? ¿Estamos más hacia el hombre espiritual, hacia el hombre carnal? No digo el hombre natural porque aquí no hay hombres naturales. Estamos todos buscando de la palabra y la presencia de Dios. Pero necesitamos reconocer, por eso es tan importante la palabra de Dios, que es como un espejo. Nos reflejamos allí y vemos cómo está nuestra condición. Y eso es lo que hace la maravillosa palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, porque con ella aprendemos, Señor, a reconocer nuestro estado espiritual. Nos reflejamos en ella y sabemos por dónde estamos flaqueando, por dónde estamos cojeando, Señor. Pero tu amor es grande. Tu amor nos alcanza, Señor. Tú estás allí, Padre amado, con tu brazo extendido para socorrernos, Señor. Y hoy estamos aquí nosotros, Señor. Hombres y mujeres que te pertenecen a ti, Padre amado. Hombres y mujeres que vienen con ahínco, con gozo a buscar de tu presencia real y verdadera, Señor. Tú conoces bien las necesidades de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Tú sabes bien por qué lado flaquean, por qué lado estamos más débiles. Yo hoy te pido, Padre eterno, que vengan tu Espíritu Santo a traer conciencia, a crear en ellos el querer como el hacer, Señor, de buscarte, de remediar aquellas cosas que no están bien, Señor, para ser completamente agradables a ti, Señor. Que podamos dar ese testimonio allí donde estemos de que tenemos un Dios verdadero y poderoso, un Cristo Jesús que habita en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a cada vez ser más parecidos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Queremos agradarte, Padre eterno, y por eso estamos hoy aquí, Señor. Por eso venimos en esa misma común unión que es la de buscarte a ti, Señor, a través de tu palabra poderosa. Queremos ser más espirituales, Señor. Dejar de ser tan carnales y venir más al Espíritu, Señor. Ya no caminar más como niños, sino anhelar ese banquete que tú tienes para nosotros, esa vianda que tú tienes para nosotros, Señor, de esas profundezas maravillosas de tu palabra, Señor, que nos harán maravillar sin duda alguna cuando sean reveladas a nosotros por tu Espíritu Santo, Señor. Cuando la palabra se muestre a nosotros y nosotros digamos, ¿cómo me he perdido de esto en tanto tiempo? Que venga a nosotros ese conocimiento tuyo, Señor, donde cada vez más reafirmaremos que tú eres nuestra roca fuerte, nuestro ayudador, Señor. Nuestro castillo y nuestra fortaleza eres tú, Padre eterno. Gracias, Señor, por hablarnos hoy a nuestros corazones. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos reconocer en qué estado estamos. Vienes a nosotros tu palabra y mueve nuestros cimientos, Señor. Nuestro corazón, nuestra mente. Trabaja en nosotros, mi Dios. No importa en qué situación estemos, tú siempre trabajas en nosotros cuando nosotros clamamos a ti, cuando te pedimos a ti, Señor, que vengas a hacer tu obra poderosa en nuestra vida. Transfórmanos, Señor. Haznos mejor cada día, más agradables a ti, Padre eterno. Pone nuestra miel en nuestra oración, Señor, en nuestro clamor a ti. Que suba como olor fragante ante ti, Señor, ante tu trono. Nuestra oración, nuestro clamor, nuestro pedido, Señor. Gracias una vez más, Padre eterno. Eres el Señor de gracia y misericordia. Queremos conocerte por completo. Queremos disfrutarte por completo. Abre nuestros ojos, mi Padre amado, para verte como eres en realidad, Señor. Ese ser majestuoso, eterno, poderoso, principio y fin, alfa y omega en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a verte como eres completamente, Señor, para que cada vez confiemos más en ti y anhelemos, sobre todo, guardar tus mandamientos en nuestro corazón. Porque sabemos que a través de tu provisión, de aquellas pequeñas bondades que tú nos das, Señor, pues permites que haya obediencia en nosotros. Y esa obediencia
es para tu gloria y para tu honra, Señor. Que toda nuestra actitud, que todo nuestro pensar, que todo nuestro sentir, que todas nuestras obras, nuestra obediencia, te dé honor y gloria, Señor. Eso pedimos hoy en esta mañana.